Buenos días, Señor. Gracias por permitirnos tener acceso a tu trono con nuestras inquietudes, por supuesto. Y tú quieres que tengamos inquietudes. Es más, tú quieres enseñarnos a tener inquietudes santas, correctas, a que toda ansiedad la echemos sobre ti, Señor, porque tú tienes cuidado de nosotros. Llévanos a seguir creciendo, a seguir comprendiendo lo que tenemos que comprender, abandonar lo que tenemos que abandonar y proseguir en lo que tú quieres que sigamos firmes, fieles. El amor al prójimo, el amor a la verdad, porque el amor al prójimo tiene que ir ligado al amor a la verdad, como pues esto lo entendí leyendo la tercera carta de Juan, cuando él se alegraba en que sus hermanos andaban en la verdad. Amo al prójimo tanto que quiero que conozca la verdad. Y amo tanto la verdad que quiero que sea soberana en las personas. Quiero esa soberanía de la verdad para alejarnos de las mentiras, de los pecados, de las mezquindades, de los temores, de los rencores, de las adicciones, de todo esto, Señor. Por eso es que, nuevamente, y gracias por poner esto en mi mente, Señor, creo que eres tú, que poner estos dos énfasis, amar al prójimo para que ande en la verdad, y amar la verdad tanto que queremos que no sea limitada por nadie, que no sea desviada o diluida por nadie, Señor. Porque solo andando en la verdad dejamos de ser esclavos de el padre de la mentira, que es Satanás. Solo andando en esa verdad. La verdad a costa de lo que sea. A costa del sacrificio, de la pérdida, sí. Del dolor, sí. Porque por encima está la soberanía de tu verdad. Eso es lo que debe estar en nosotros. Y el mundo quiere hacer soberana la mentira, no lo podemos negar. Con tantas ideologías, falsas doctrinas que se mueven para que la soberanía de la verdad se pierda, para esclavizar al mundo a la mentira y con la mentira multitud de pecados que arruinen más la vida de las demás personas. Señor, hoy háblanos, queremos escucharte para poder tener la vida que tú quieres que tengamos conforme a tu voluntad. Te bendecimos, en ti confiamos y de ti mucho esperamos. En nombre de Jesús, amén. Muy bien, buenos días a todos. Y la palabra de hoy me gusta porque va en contracorriente. A mí me gusta ir en contracorriente de lo malo, ¿no? Lo malo es una corriente, irse en contra de lo malo me parece maravilloso. De hecho, en un momento dado tuve que examinar, Señor, qué es lo que a mí me gusta más, seguir el bien o ir en contra del mal. Pareciera como lo mismo, pero llega un momento en que uno tiene que seguir el bien por el bien mismo, también ir en contra del mal, pero cuidado porque a veces nos volvamos más personas que luchamos contra el mal porque lo rechazamos, pero le tenemos que ponerle más amor al bien, con amor siempre. Y en eso he ido aprendiendo cada día más con amor. La satisfacción de rechazar el pecado. Ese es el tema de la palabra de hoy. La satisfacción de rechazar el pecado. ¿Y por qué es contracorriente, como dije al principio? Porque se nos ha acostumbrado a que el pecado satisface. El pecado es una fuente de gozo, es lo que nos enseñan en el mundo. Y ponemos nuestro tiempo, nuestra energía, nuestra salud, nuestro presupuesto para financiar pecados, para darle espacio a pecados, para darle tiempo a pecado, para darle fuerza al pecado, disposición al pecado para tener satisfacción. Así que el Señor hoy nos habla que no, que nosotros debemos ser contracorriente. Nuestra satisfacción debe ser rechazar el pecado. ¿Por qué? Porque es la voluntad de Dios y porque Él nos enseña a vencer el pecado. El que no ha vencido el pecado, bueno, hay varias razones. Primero, que no entiendo qué es pecado. El Señor a nosotros nos ilumina, nos muestra qué es pecado. Segundo, el que conociendo el pecado no quiero renunciar a él. Tercero, puede ser también orgullo. No, lo demás peca yo, ¿no? Hay, bueno, dije tres como si fueran las absolutas, hay muchas más. Y podríamos enumerarlas, pero de repente se nos va el tiempo
No sería un desperdicio, pero sino lo exacto que queremos en este momento para ver por qué no rechazamos el pecado. Pero usted sigue examinando en oración, Señor, ¿por qué hay pecados que yo no rechazo? ¿Por qué? Porque no lo sé, bueno, me tengo que enterar. Porque no lo acepto, bueno, tengo que ser humilde. Porque todavía no me he desligado del placer del pecado, entonces tengo que arrepentirme. Y muchas otras razones puede haber. Vamos al Salmo 119, el más extenso de los salmos, para que en el versículo 133 veamos, primero que todo, porque antes de la satisfacción de rechazar el pecado, vamos a ver cómo se rechaza. ¿Cómo rechazo el pecado? Salmo 119, 133. Ordena mis pasos con tu palabra, y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. El Señor ordena mis pasos. Con la palabra, con su palabra, con las escrituras. Allí está claro. Si lo que yo hago no tiene sustento bíblico, es más, si lo que yo hago va en contra de lo que establece la escritura, entonces no es correcto que yo lo haga, es un pecado. ¿Por qué me voy a embriagar si el Señor dice no te embriagues? ¿Por qué no voy a perdonar si el Señor dice perdona? Es más, yo puedo distanciarme de alguien, pero con el perdón en mi corazón. Porque porque no podemos tener compañía ni con los pecadores, ni estar en sillas escarnecedores, pero con los escarnecedores, con los pecadores, con los malvados, tengo una distancia, pero también tengo misericordia. Oro por ellos. Entonces, mientras tanto, si tengo la distancia, porque el Señor ordena no hacer comunión con ellos, pero sí en mi corazón hay perdón. Los perdono. No puedo estar con ustedes, pero los perdono. En mi corazón auténticamente los perdono. No me parece lo que hacen, pero los perdono. Y así podemos ver en multitud de situaciones donde el Señor nos instruye sobre cada cosa y sobre todo para esto último que dice el Salmo 119, 133. Ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Esto es interesante. La iniquidad, la maldad quiere tomar control de mí. No solamente ser alguien influyente, el pecado no quiere solamente influir, medio que manejar mis decisiones, no quiere tener señorío sobre mí. Y de hecho eso lo dejó bien claro Jesús en Juan 8:34. Miren, ¿por qué tenemos que rechazar el pecado? Porque el pecado, la maldad, la iniquidad, la rebeldía, se enseñorean de nosotros. No lo dijo solamente el salmista, lo dijo Jesús. Juan 8:34. Jesús les respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Así que fíjese que el pecado tal vez no lo esclavizó en el primer momento, pero el plan del pecado es esclavizarlo. Tal vez su primer cigarrillo no lo esclavizó. Yo recuerdo que en la universidad yo estaba intoxicando mi cuerpo porque tenía tabaquismo, pues, compraba cigarrillos. Y el primero no me esclavizó, pero continué. ¿Y por qué de fumar? Porque era un pecado contra mi cuerpo, estaba afectando mi salud, estaba dañándolo. Poco a poco comenzó a tener control de mí y comenzó a manejar parte de mi presupuesto, parte de mi tiempo, y comenzó a manejar mi salud, de mis prioridades. En ese sentido, es más, mire, esto suena terrible, pero es así. Estaba tenía un respaldo por hacer arte en la universidad y nos daban unos bonos de alimentos. O sea, podíamos, la paga de nosotros, no nos lo regalaban. Nosotros hacíamos teatro y nos daban, por ejemplo, acceso a la cafetería. Entonces, como yo era esclavo ya del tabaquismo, tomaba el dinero para poder comprar Coca-Colas y fumar. Y así se me quitaba el hambre. Era esclavo y limitaba la capacidad o la oportunidad de alimentarme porque era esclavo del tabaquismo, tenía una atadura muy fuerte allí. Vemos cómo el pecado comienza poco a poco, pero el objetivo es esclavizarlo. Una persona vio un día
un video triple X, tal vez pudo dejar de verlo, pero si no, y no le dice no a ese vicio, llegará el momento que seguirá viendo, seguirá viendo, seguirá viéndolo y será adicto. Estamos hablando de videos de carácter sexual explícito o aunque digan sugerente, no, pero somos esclavos de eso. Comienza a manejar nuestro tiempo. En Lucas 6:45, veamos, y esto es por qué debemos rechazar el pecado. Y esto en toda manifestación, ¿por qué debo rechazar el pecado? En Lucas 6:45 dice, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque la abundancia del corazón habla la boca. También es bueno escucharnos. Si mentimos mucho es porque nuestro corazón está lleno de mentiras. Si hablamos con pesimismo, nuestro corazón está lleno de pesimismo. Es más, hay personas que siempre se van por la peor opción. ¿Crees que va a llover? No, va a ser vendaval y va a ser todo mal. ¿Crees que este gobierno está haciendo las cosas mal? Sí, las hará peor. Puede ser que el conocimiento que yo tengo me va a indicar que va a ser peor, pero muchas veces sin saberlo, ya de una vez me voy por la peor opción. Eso es, por ejemplo, un corazón lleno de pesimismo, de amargura. La persona que siempre ve lo peor está amargada. La persona que habla vanidades es porque está lleno de vanidad. Y miren cómo el pecado se apropia de mi lengua. Uno de los esclavos de mi ser es la lengua. Hay personas que todo lo hablan con segunda intención. El pecado, ese morbo, esa intriga, se adueña de su lengua. ¿Y cómo va hablando eso? ¿Y cómo voy sufriendo? Porque muchas personas me van a terminar alejando porque no les conviene mi mala boca, mi mal hablar, mi violencia, mis mentiras, mis impurezas. Y ahí vemos que el pecado produce una satisfacción, sí, pero no vemos a ver cómo nos va afectando y nos va alejando de cosas que deberían pasarnos, pero por nuestro pecado se van truncando esas situaciones. Vamos a Proverbios 28:13. Mire, aquí también hay un detalle. ¿Se acuerda que estamos hablando al principio de que por qué no podemos rechazar el pecado? Porque lo cubrimos, porque lo disfrazamos. Hay algo que se llama el eufemismo, ¿no? No digo soy violento, soy firme. No digo soy lujurioso, no, soy enamoradizo. O sea, ¿cómo lo vamos suavizando? No soy un alcohólico, soy una persona de vida alegre, que celebra, que brinda por la vida. Brinda por la vida, no que se embriaga, pero la verdad es que se embriaga. Entonces, ¿qué pasa? En Proverbios 28:13 vemos el resultado de encubrir. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. La falta de prosperidad es notoria, por ejemplo, en algunas zonas, pero en otras de repente, ¿no? Hay personas que por eso no tienen dinero, porque encubren sus pecados. Porque obviamente hay pecados que los hacen gastar dinero, pero también porque es injusto. Y el Señor dice: "¿Por qué es que yo no gasto de más? ¿Por qué no tengo prosperidad? Porque eres injusto". Y el Señor dice que Él bendice, Él prospera a los justos, Él respalda a los justos, que la oración del justo es eficaz. Pero encubro mis pecados. O también puede ser que, digo, sí tengo dinero, pero no prospero en mi vida familiar. Hay personas con mucho dinero, pero su familia es un desastre. Sus hijos tienen vidas desastrosas. Sus matrimonios, y a veces digo sus matrimonios porque llevan más de uno en la cuenta, ni los anteriores ni el actual son satisfactorios, porque encubre sus pecados, porque lo disfraza. Más el que al confiesa, dice Proverbios 28:13, ¿verdad? Más el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Y con la misericordia de Dios, la respuesta de Dios. Y ahí es donde yo quiero que también nos casemos con el maravilloso resultado de rechazar el pecado. Cómo nos comienza a satisfacer el Señor. El Señor nos satisface porque alcanzamos su misericordia y comienza a responder a nuestra vida. Entonces, quien abandona el pecado debe disfrutarlo.
Pero quien abandona el pecado sin disfrutarlo es porque ha abandonado la actividad, pero no su deseo de pecar. Porque hay personas que dicen, ya yo no tomo y lo sufro. Ya yo no veo ciertos tipos de videos y me aburre. Ya no tengo estas conversaciones maliciosas y me frustro. ¿Por qué? Porque ha abandonado el pecado, pero no su deleite por el pecado. Ahora, quien abandona el pecado auténticamente, ya no queriendo vivir esto, lo va a disfrutar. Y quien abandona el pecado y disfruta esto, vivirse en esos pecados, entiende mejor la voluntad de Dios de que dejemos dicho pecado. ¿De qué es la voluntad de Dios? De dejar el pecado de Dios. ¿De quién es? Bueno, por realizar bien la pregunta. ¿De quién es la voluntad de dejar el pecado? Inicialmente de Dios. Cuando yo abandono el pecado, entiendo más por qué. Dice Miqueas 7:18. Vamos a Miqueas 7, versículo 18. ¿Qué Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo porque se deleita en misericordia. Lo primero que vemos es que a Dios le gusta que nosotros que abandonemos el pecado y que Él nos perdone. Bueno, y el perdón es parte de una de las cosas que tenemos que hacer. Tal vez mi pecado es que no perdono. Pero el Señor aquí nos muestra en Miqueas 7:18 que Él se deleita en perdonarnos y olvidar el pecado. O sea, olvidar es dejo de pensar, dejo de considerar eso. Sé que pecaste, pero ya no lo voy a tener presente. Tú no lo tienes presente, hijo. Yo no lo tengo presente en mi mente, en mi memoria, porque te perdoné. Y no retuvo para siempre su enojo. El Señor se enoja, y por supuesto que el Señor se enoja. Es que a veces nosotros vendemos la idea que el Señor nunca se enoja. De hecho, hay dos cosas que son falsas. Primero, que el Señor nunca se enoja. No, no, nunca se enoja. Aquí él dice, no retuvo para siempre su enojo, o sea que sí hubo. Y segundo, por extrapolación decimos como porque es consecuencia yo como cristiano nunca me puedo enojar. El Señor dice, airaos, mas no pequéis. Bien, de que te enoje la maldad por supuesto, eso que no te lleva a pecar, más bien que te lleve a perdonar, a clamar, a, a guardar con esperanza. Y no a negociar, es que bueno, de repente voy a aceptarlo, porque también a veces como yo peco, algo me irrita. ¿Sabes qué? Para que no irritarme voy a aceptarlo. Está bien, si no puedo con ellos, me uniré precisamente a ellos. No, no me debo unir. Con paz debo decir, esto está mal, no me uno a ustedes, tengo mi vida como el Señor quiere que la viva y conforme a eso, entonces ahora seguiré orando por ustedes. Pero si quiero que entren en el deleite del Señor, porque yo también necesito, porque también es indispensable, porque también o sea, porque debemos de considerar, en primer término, que las personas dejen su pecado para que entren en el deleite del Señor y que entren en el deleite del Señor con misericordia. Porque al final de cuentas dice Proverbios 11:18, el impío hace obra falsa, mas el que siembra justicia tendrá galardón firme. Y que eso también sea nuestro gozo. El impío, el pecaminoso, hace obra falsa. Parece auténtica, es como pirita, ¿no? El oro de los tontos. Parece oro, pero no lo es. Así es muchas veces la obra del impío. Parece oro, pero no es. A veces pirita, que es el oro de los tontos, o a veces es una piedra envuelta en papel brillante nada más. Mas el que siembre justicia tendrá galardón firme. No solo hará lo correcto, tendrá galardón firme con el Señor. Y recuerden que ese galardón incluye, por dejar nuestros pecados, la salvación. La salvación. Y eso nos tiene que deleitar a nosotros. Y nuestra vida debe ser, es pecado encontrado, pecado sepultado. Propósito conocido, propósito vivido, propósito de Dios. ¿Qué les parece entonces que meditemos al respecto? Para que nosotros no vivamos impulsados por un pecado que nos termina a nosotros limitando, como dice Santiago 4:2.
En Santiago, capítulo 4, versículo 2, dice lo siguiente: codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pero es que a veces no pido. ¿Sabe por qué a veces no pido? Porque primero por vanidad, por orgullo, por soberbia, por impaciencia. Lo tomo porque lo tomo. Y muchas veces también por conciencia de pecado. Hay cosas que yo sé que a Dios no le agrada, así que las hago. Pero no tengo lo que deseo porque no le pido a Dios con santidad. Y codicio y no tengo. Y mato y ardo de envidia y no puedo alcanzar. ¿Por qué? Por ser esclavo del pecado. Y si lo vemos como combatientes, el pecado es como un general que manda a sus tropas a la muerte intencionalmente. El general pecado, ¿no? Ve que el enemigo es mucho mayor, el mundo entero, y nos manda a luchar, sabiendo que vamos a perecer, porque este es un general que no quiere la victoria de su ejército, quiere que todos sean derrotados. Satanás quiere hacer un ejército de derrotados. La cosa que no nos dice a nosotros: luchen, luchen conforme a mi instrucción, sigan, tomen mis armas. Caerán en condenación, eso no lo dice. Por eso es que también tengo que gozarme en dejar el pecado que me estaba llevando a mí a la destrucción. Me estaba llevando a la destrucción, me estaba llevando a mí a perecer sin salvación, perecer sin disfrutar eternamente la misericordia de Dios. Y eso debe deleitarme más que el placer momentáneo, pasajero y, por supuesto, contraproducente del pecado. Yo le invito a que oremos para que nos enamoremos más y para que el Señor nos enamore más de vivir resistiéndonos al pecado, resistiéndonos al padre del pecado, sometiéndonos a Dios, para que al final de cuentas Satanás huya de nosotros, para que al final de cuentas tengamos una vida que no afectará a los demás, porque recordemos, el pecado nuestro hace daño a los demás. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por seguir instruyéndonos. Gracias, Señor, por seguir hablándonos. Gracias, Señor, por seguir abriendo tu corazón y tus oídos, pero enseñándonos a hablar también. Por eso, como decía ayer, cuando meditamos sobre esta palabra, ya no solamente siete Dios dame, sino Dios dime, porque si tú me dices, yo haré y tú me darás, porque tendré una oración donde tu palabra permanece en mí y Jesucristo permanece también. Yo permanezco en la palabra y Jesucristo permanece en mí. Entonces todo lo que pida será hecho. Al final de cuentas, la santidad es agradable a ti, es beneficiosa para los demás, es justa, porque tú eres santo y tenemos que aceptar que tú eres santo, que tú eres justo, viviendo esa justicia. Y también potencia desde los cielos muchas cosas que tal vez o que evidentemente no recibimos cuando estamos en pecado. Señor, bendice cada corazón que ha escuchado esta palabra. Bendícelo, por favor. Bendícelo a todos nosotros que necesitamos tu bendición, haciéndonos sabios, prudentes y santos. Esa es la bendición. Encierra el mensaje del Evangelio y es la conversión y la salvación. Señor, gracias por la palabra que hoy nos has dado en nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, gracias. Muchísimas gracias por haberse conectado hoy aquí en esta mañana. Por supuesto, muy agradecidos con todos ustedes.